digamos, se están alineando los planetas en el universo mileísta. A tal punto que en términos políticos, después de haberlo destrozado en su propio distrito, se supo ayer, trascendió ayer, que finalmente 4 días después del triunfo del mileísmo, de los libertarios en territorio porteño, donde terminaron de aplastar al PRO y al macrismo, 4 días después, finalmente, después de seguramente mascullar bronca y como se tomó un avión y se fue al exterior, hizo respiró un montón de veces y finalmente Mauricio Macri le mandó un mensajito de salutación, felicitación o lo que sea al presidente Milei. Hasta ahí la información, obviamente, que uno tiene. Y que Milei se lo agradeció. Con lo cual esto sería como la gestualidad en lo más alto de ese poder para ver, digamos, o para avanzar en una alianza que ya, al parecer, no tiene retorno en territorio bonaerense. ¿Está? Ayer escuchaba a algunos colegas mucho más relacionados de lo que podemos estar nosotros con los libertarios y con el macrismo, que decían que pretendían que por una cuestión de ahorro de tinta vaya a haber la boleta se imprimiera en blanco y negro. eh, a ver, primero para decirle a la gente, nosotros no gastamos tanto, pero por otro lado, lo fuerte era que nadie quiere verse la boleta pintada de violeta, ¿no? Esto es básicamente el fondo. Pero más allá de esas minucias, más allá de esas minucias, lo concreto es que Milei y los libertarios, junto con el PRO, están haciendo ni más ni menos que lo que debería estar haciendo en este momento el peronismo. Y que por lo menos hasta ahora, no lo está haciendo. Entonces, esto acontece en un momento muy clave, porque si bien falta mucho tiempo para definir las alianzas y candidaturas, faltan 50 días para cerrar, etcétera, etcétera, que es un montón de tiempo, 40 días, no 50. En el medio pasan otras cosas. Las otras cosas que pasan es que aquellos que intentaron averiguar en estos días, intentaron averiguar cómo estaba la relación entre Cristina y Axel, se encontraron con que evidentemente no hay a esta hora ni siquiera vasos comunicantes. Y, y la verdad que esto, más allá de triste, ya genera cierta bronca. Nosotros ayer estuvimos acá en este espacio hablando con uno de los intendentes que responde, digamos, a Kicillof, que ya directamente dice casi algo que no dice el propio Kicillof, que ya no es más mi jefa política por Cristina, etcétera, etcétera. Pero también en el medio pasaron cosas. Hoy la gran novedad política para el peronismo es que un gobernador como es Gerardo Zamora, a quien no se le puede achacar hacer, digamos, todo lo que quiera Cristina, ni mucho menos, pero sí se puede decir que tiene una expertise impresionante en términos, digamos así, políticos, había decidido ver la posibilidad de unificar la elección en su provincia y finalmente, después de pedir un permiso especial, porque le pasaría a Zamora lo mismo que pasa en territorio bonaerense, es decir, son dos sistemas distintos que deberían usarse en la misma jornada electoral. Hasta ahora, el argumento que tuvo Axel Kicillof para insistir en que las elecciones fueran desdobladas es justamente el que ahora no solo Zamora, sino la justicia electoral lo habilita a Zamora para utilizar los dos sistemas ese mismo día. Es decir, Zamora, que si hay algo que sabe hacer desde hace muchísimos años en su provincia, es ganar elecciones, unifica la elección en su provincia, la nacional con la provincial, a contramano de otros gobernadores y a contramano de lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires y a contramano de lo que Kicillof pretende o va a hacer en la provincia de Buenos Aires, pero de alguna u otra manera, en el fondo, le está dando la razón, obviamente, a Cristina.
Este es un tema a tener en cuenta. Yo tiro el dato y ustedes analícenlo. Vamos. Quedo con algo que les dije recién, y es justamente este análisis, si querés lo charlamos, Lucas, Sí. respecto justamente a la razón, cuando empezó el ida y vuelta, porque acá hay algo que es claro, nadie termina de entender y nadie puede explicar, ¿no? El cuál es el ida y vuelta entre Kicillof y Cristina. O sea, cuál es la diferencia política que haya entre ellos, esa no se entiende. Se entiende la diferencia emocional, que lo tenemos todo claro, pero la diferencia, ella se siente, no sé, enojada con él se siente enojada con ella, no tengo idea. Eso son cuestiones emocionales, no políticas. Lo programático pero, no está. Exacto, pero Kicillof sí tenía un punto en el cual, obviamente, él decía que la elección no podía hacerse en una misma fecha por esta cuestión de la boleta única. Los diferentes sistemas de elección. Entonces, que había que hacer 2 urnas, eso desde ya, porque una es boleta unificada, el otro con la boleta, etcétera, etcétera. Y que esto implicaba mucho tiempo. Nosotros hace bastante tiempo, un día me acuerdo que sacamos a Teresa García, no esta semana que hablamos también con ella, pero una vez, y ella dijo que en realidad era bastante rápido y fácil hacerlo. Yo también le tengo miedo al sistema conjunto. Pero lo de Zamora realmente echa por la borda esto, porque Zamora sí tiene mucho expertise. Y si bien no podemos comparar una provincia como la de Santiago del Estero con una provincia como la de Buenos Aires en cuanto a la cantidad de gente, obviamente, que vota, a los efectos prácticos es más o menos lo mismo. O sea, digamos, votan tantas personas en cada mesa electoral. 100%. Yo creo, Nancy, que ayer en la charla con Lucas Gui, sobre el final, hubo una pregunta que le hiciste dentro de la cuestión electoral, que blanquea la situación, digo, la situación real, y es el hecho de cuidar la quinta. Es decir, y no lo digo en términos peyorativos yo, ¿eh? Yo no le pongo sentido, carga... Pero... No, pero en ese sentido él fue muy explícito, ¿eh? Claro. Él dijo, bueno, sí, hay que reconocer que estamos cuidando lo que tenemos, hay que cuidar lo que tenemos. Cuando yo le decía la postura de que los... A ver, yo no quiero minimizar a los intendentes, pero digo, cuando vos estás ante un gobierno nacional, digo, el peronismo siempre va por el poder central, va por cambiarle la vida a todas las personas. Las mayorías. Y un gobernador... Claro, y un gobernador le cambia un poquito la vida a las personas. Un jefe un intendente le cambia un poquitito la vida a las personas. Pero el que puede cambiar en términos estructurales es obviamente que el gobierno nacional. Entonces el peronismo siempre fue por ser gobierno a nivel nacional. Cuando yo lo comparo con el radicalismo, digo, esta cosa de ir a cuidar las intendencias es medio radical, que... digamos, dejaron de ser competitivos para poner presidente y empezaron a ver cómo cuidaban la quintita. Esto es. Sí, 100%. Hay una cosa de Nancy que es también en parte la crítica que yo hacía cuando teníamos una discusión con la campaña de Santoro. Digo, hay un poco... Yo siento que es muy parecido el análisis que hace Santoro en la ciudad de Buenos Aires que el que hace el kicilofismo en la provincia de Buenos Aires. Digo, hay una cuestión de decir, nos separamos un poco del resto, cuidamos lo nuestro, sostenemos un número y con esto vemos después qué hacemos. Yo pienso que en política uno tiene que reivindicar sus ideas, no intentar esquivarlas para intentar conseguir un voto más o un voto menos, o intentar zafar lo que se pueda. Porque, y más que nada, el peronismo, que es el partido más grande de la Argentina, digo, es el partido que tuvo más presidencias, es el partido que tuvo mayor cantidad de votos, digo, no es difícil de entender el fenómeno, desde ese punto de vista de lo popular, y tener una idea de achicarte, suena bien contradictorio con todo eso. Pero tal vez es otra... Tal vez el problema, Nancy, no, pero no es eso. Sí. Digo, es seguir pensando que esto es lo mismo que era. Es decir, tal vez esto es algo nuevo a lo cual no habría que identificar tan claramente como el peronismo tradicional, digo, porque no es la lógica que el peronismo tiene, que tal vez sí la de Cristina está reivindicando hoy en día con lo que ella planteaba. Sí, ayer viste que también Guy decía, bueno, quizás es otra manera digamos, de ejercer el poder o el liderazgo, ¿no? Como diciendo que obviamente Kicillof tiene otro tipo de liderazgo. No sé, yo lo que me estoy preguntando, o sea, yo creo que hoy debe haber más de uno convencido, o de los mismos que dijeron, che, hagamos diferenciada la elección, a la luz de lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires y teniendo totalmente claro que son distritos diferentes, etcétera, pero a ver, distrito diferente del tercer cordón en adelante, ¿no?
a mí me da la sensación, obviamente, de que debe haber alguno, no sé si arrepentido, pero empezando a pensar si es lo mejor o no. Si es lo mejor o no. Eso me parece. La otra cosa que yo me pregunto, no tengo respuesta para esto, pero quizás hay algún dirigente, hay muchos que nos están escuchando, así que quizás alguno me lo puede contestar, aunque sea en privado, es si hay capacidad en este momento, imaginemos que, no sé, cae la claridad en el alrededor de Kicillof y se dan cuenta que no es lo mejor, ¿no? A ver, Cristina ya le dio todo el aval para que él desdoble, eso está clarísimo. Pero teniendo en cuenta el nuevo momento, si Kicillof pensara que es mejor unificar la elección, si eso podría hacer ahora. Yo estoy pensando en voz alta y digo, no, los kicillofistas van a decir, no, es un papelón, ¿cómo vamos a hacer eso? Es como que ahora nos desdecimos. Digo, nada, las circunstancias pueden ir cambiando. Y si finalmente, justamente, uno de los ejemplos que ellos daban era lo que pasaba en Santiago del Estero respecto a estos dos sistemas electorales, Sí. Que había sido uno de los argumentos. Digo, bueno, ahora es el propio sistema electoral que dice, ¿no? Porque es la Cámara Electoral la que avala para que esta elección Zamora, chicos, o sea, yo estaría mirando qué hacen los que hace un montón de tiempo ganan elecciones. Seguro. ¿No? Esta es un poco la sensación. Que es la única diferencia que yo veo entre Cristina y Axel, ¿no? O sea, yo creo que Axel es un tipo que claramente ejerce y ha gobernado la provincia de Buenos Aires de manera excelente en un montón de términos, en lo que se puede, ¿no? Obviamente, qué sé yo, la cantidad de colegios que hizo, esa aura que tiene de que es un tipo que claramente no roba, ni su equipo, ni nada por el estilo, que lo convierte en absolutamente confiable, obviamente, para la gente. Todo eso que tiene Axel era recontra complementario con lo que tiene Cristina y que es ser una zorra en términos electorales, ¿se entiende? Porque claramente supo hacer revivir al peronismo en su momento de las cenizas. Después, convengamos todos, eligió mal los candidatos, eso lo tenemos clarísimo. Sabemos también a dónde le aprieta el zapato a Cristina. Pero lo concreto es que si yo me tuviera que hacer, no sé, si yo tuviera que pensar en quién me asesora para una inversión, le pediría consejo a Axel. Pero si yo tengo que preguntarle a alguien cómo gano una elección, le preguntaría más a Cristina. ¿Se Seguro. entiende esto? Entonces, desde ese lugar, con esta historia de que empezaron a mutuamente pensar mal uno del otro, yo creo que la recomendación del cristinismo para que unifique la elección, en vez de ser vista como Axel es lo que mejor que te puede pasar a vos también, empezó a ser vista, lo quieren hacer para cagarme a mí. Esta es. Entonces, Claro. empezó una retroalimentación negativa en donde nunca entendió Axel que nadie estaba queriendo cagarlo con eso ni nada por el estilo, sino que era lo mejor realmente para todos. Y también es cierto, hay un montón de gente alrededor de Axel, esto también hay que decirlo, no hablo de la gente que lo acompaña de toda la vida, que matan por Axel, ¿no? Como Bianco y compañía. Sino hablo de los arribistas, de los que, viste, están hace un tiempito corto, los que se enojaron con Cristina y salieron corriendo para allá, y que esto que el otro, que también tienen un nivel de no sé cómo decirlo, de despechez, andan de despechados y que esto que el otro, y tienen maña, ¿no? Porque a su vez también muchos de esos fueron los que acompañaron en su momento a Alberto, al que le llenaban la cabeza de te tenés que despegar de Cristina, te tenés que despegar de Cristina. Por eso es que yo muchas veces digo, cuando muchos dicen que en realidad esta es una manera que tiene Axel Kicillof de demostrar de entrada, ya de como precandidato, que no es Alberto Fernández, yo puedo hacer la lectura contraria, puedo decir, mira, al revés, en realidad al peronismo que sufrió un Alberto Fernández que no le daba ni bola a lo que le decía Cristina, Axel hoy se le está pareciendo a ese Alberto Fernández, al Alberto Fernández que decía todo sí, Cristina, hacía lo que se le cantaba al orto. Esto es un poco la idea, ¿no? Hubo dos Alberto Fernández. Un Alberto Fernández era el relatado por Clarín, ¿se acuerdan? Que era el que era maltratado por Cristina, Sí. y que obviamente terminaba haciendo todo lo que le pedía Cristina. Y el Alberto Fernández
que sufrió el peronismo y que era justamente un tipo que, porque Cristina lo puso ahí, llegó a presidente, nada más, y que acto seguido se creyó que lo habían elegido a él para que hiciera su programa de gobierno, que nunca lo entendimos, y obviamente en el medio ocupaba su tiempo con todas las chicas y por ahí, pormenores personales varios, ¿no? Entonces, digo, obviamente que es incomparable desde todo punto de vista a Axel con Alberto Fernández, lo quiero decir, pero estoy hablando de la sinonimia en cuanto a situaciones de cómo manejar la relación con Cristina. A esto me refiero, teniendo en cuenta, además, de más está decir, los miles de errores que también cometió Cristina, y eso yo lo tengo absolutamente claro. Pero digo, me parece que en esta cuestión de cómo ganarle a Milei, ¿qué querés que te diga? Aparte de que tienen que estar unidos, a mí me parece que el fiel de la balanza pesa más en términos políticos de un lado, por experiencia y por expertise, que del otro. Eso es lo que yo creo. Radio 10.